Es que el problema en Honduras sigue siendo que el presupuesto no es una verdadera herramienta de desarrollo, sino que es una herramienta administrativa para asignar recursos. Ahí se reflejan una serie de, ¿cómo podríamos decir?, de cuotas de poder. Entonces hay sectores, por ejemplo, que pelean por una cantidad de presupuesto y ya se sabe que tienen una idea de en qué lo van a usar para sus propios intereses. Entonces el presupuesto no está orientado, por ejemplo, a crear obras de infraestructura. Eso implicaría aumentar sustancialmente la inversión pública. En Honduras la inversión pública se mantiene estancada y esto lo venimos viendo sobre todo por la influencia que tiene el modelo económico neoliberal, ¿va? Se cree que el Estado no sirve y entonces se debilita la inversión pública y eso es un absurdo porque aún en economías más capitalistas que Honduras, la inversión pública es estratégica. Ahora, la inversión pública debe de ser para aquellos sectores, valga la redundancia, claves, estratégicos en la economía, sector energía, por ejemplo, sector apoyo a la agricultura, obras de infraestructura, infraestructura para la educación, para la salud, incluso hay que incluir aquí toda la infraestructura para innovación, para investigación, es decir, para desarrollo de cosas que tienen que hacer investigadores, gente que va a mejorar la agricultura, los diferentes rubros, que permita tener mejor productividad y es decir, diversificar la inversión. Entonces, ¿qué tenemos? Es un presupuesto que está orientado o tiene prioridades en el pago de la deuda pública como nunca antes, es decir, Honduras siempre ha sido un país endeudado, no hay que engañarnos, siempre se ha pagado deuda pública, pero la proporción, la cantidad que se paga ahora es una cifra sencillamente descomunal que rompe cualquier, digamos, parámetro que se haya tenido en el pasado. Y el otro tema es el acento que se le da al combate a la inseguridad. Si nos basáramos en la versión oficial del gobierno de que la delincuencia se ha disminuido, entonces ese presupuesto no debería ser tan alto. Pero posiblemente porque ellos saben que en el fondo no es así, siguen justificando grandes, digamos, erogaciones y así tenemos que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, que en el 2009, por ejemplo, era de unos 2.000 millones de lempiras, ahora es 4 o 5 veces más. Algo parecido ha ocurrido con el presupuesto de la Secretaría de Defensa, el presupuesto del Poder Judicial se ha incrementado, el Ministerio Público que hace unos 10 años alegaba que solo tenía presupuesto de 400 millones de lempiras, ahora tiene 7 veces más y siguen pidiendo más dinero y no vemos una mejoría sustancial en la administración de la justicia, es decir, resolución de problemas, no se contiene a los que se vean tentados a cometer actos de corrupción en el gobierno, sino que seguimos teniendo en ese sentido un panorama bien difícil, puesto que invertimos o se destina grandes cantidades de recursos a esas áreas y los resultados son muy pobres. Ahora, con lo que nos dijo anteriormente de que se debería de invertir, por ejemplo, el presupuesto en infraestructura, en innovación, en agricultura, ¿hay el dinero para que se hiciera todo esto? Pues no hay una cantidad de dinero que sea suficiente, pero creo que aún con lo modesto que se tiene de recursos del país, una reorientación, un apoyo adicional a esos sectores daría mejores resultados. Es decir, la cantidad de recaudaciones que tiene el gobierno, por ejemplo, de impuestos ya superan los 110.000 millones de lempiras. Como van 40.000 millones para el pago de la deuda pública, tanto interna como externa, obviamente se va reduciendo la cantidad que puede quedar para otros sectores, pero si hablamos muy en concreto, si la inversión pública ha sido en promedio de unos 16.000 millones de lempiras, que se aumentara, por ejemplo, a unos 30.000 millones de lempiras, que no es una cantidad inalcanzable, es factible reduciendo de ciertas áreas que se les está dando más prioridad y se reorientara ahí a la inversión pública y que eso se utilizara bien porque no fuera nada más un bolsón para hacer otras cosas irregulares, sino para apoyar más proyectos de carreteras, no solo las que ya tenemos en esas áreas, sino otros corredores, porque estamos apoyando mucho al corredor central, a todo lo que es desde el norte al centro y el sur, pero queda toda la parte oriental, occidental abandonada, es decir, en infraestructura no solamente estaríamos hablando de proyectos de carreteras entre ciudades interurbanas, sino carreteras secundarias y terciarias que hacen falta mucho para poder desplazar la producción, para que la población se movilice en sus actividades económicas. Se incrementó el presupuesto sobre la venta, ¿verdad?
Y la gente dice, ¿y para dónde se va este dinero? Porque también incluso los empresarios se han quejado y dice, el gobierno recauda suficiente dinero, pero no se mira reflejado. Mire, en el caso del reclamo de los empresarios hay que hacer una observación, y es que los empresarios desafortunadamente también han sido aliados del gobierno, no han criticado las cosas cuando han debido criticarlas, han avalado lo que el gobierno ha aprobado. Entonces, ahorita se nota que hay como un resurgimiento y ojalá se mantenga, porque el sector privado debe mantener una actitud crítica frente a todos los gobiernos, no solo frente al actual gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que es cierto, se incrementaron los impuestos indirectos, el impuesto sobre ventas del 12 al 15 y algunos productos hasta el 18. Se incrementó, por ejemplo, los impuestos a los combustibles. El gobierno ahora en los combustibles capta 14.000 millones de lempiras, cuando antes captaba 6.000 millones, es decir, al gobierno le va muy bien en esas recaudaciones, pero como el gasto va orientado al cumplimiento de los compromisos financieros, esa carga de la deuda que es de 40.000 millones de lempiras, que es para amortización del capital principal y pago de intereses, nunca la habíamos tenido en Honduras. Lo más que aparecían ahí en ese servicio de la deuda eran, yo lo que recuerdo así, hace muchos años y algunos años recientes eran 5.000 millones de lempiras. ¿Y dónde debe ese dinero? Bueno, como préstamos. esa es una gran pregunta, ¿va? Porque el problema en realidad no es endeudarse, sino para qué se endeuda. Entonces la pregunta nos la hacemos todos. Yo lo que he visto es que muchos presupuestos de estos de la deuda van destinados a llenar déficit, es decir, excesos de gasto que se han tenido, gasto corriente, presupuestos de modernización del Estado, cuando seguimos teniendo un Estado incluso más débil ahora. Entonces no podemos hablar de modernización en un Estado con una institucionalidad debilitada. También se va, por ejemplo, asombrémonos, una parte de la deuda externa se va, por ejemplo, en el pago de los programas sociales, los bonos. Entonces al pobre se le está dando dinero prestado para después cobrárselo de una manera todavía más drástica. Es decir, esos préstamos externos que van destinados a dar bonos que son prácticamente como la limosna institucionalizada, después se los van a cobrar muy caros o nos los van a seguir cobrando muy caros a través de mantener altísimos impuestos. Entonces, en esa cuestión se aplica mucho el principio de que a los pobres se les da pan para hoy y hambre para mañana, porque se les está dando bonos con préstamos con fondos de deuda externa y después se los van a cobrar bien caros.